Entonces, no creo que puedan hacer el cuento, y aquí es la ventaja de este Sol, Piedra y Sombras, es que podemos ver ese desarrollo periodístico simultáneo al periodismo del cuento, hasta que surge la prensa moderna en México. O sea, el periódico antes era una hoja de 4 páginas que más que noticias tenía artículos de opinión, artículos políticos, y que naturalmente, bueno, eso está pasando también ahora, ¿no? Que uno solo compra el periódico con el que está de acuerdo, con eso que me parece que se pierde una de las cosas del ensayo y del periodismo, que yo no quiero leer a quien está de acuerdo conmigo, quiero leer a quien no está de acuerdo y que por tanto me hace pensar, hasta que decidieron, no, vamos a hacer el periódico industrial, que acabó con el otro, los otros costaban 2 centavos, lo pusieron a 1 centavo, los grandes tirajes, y un periódico en que la gente encuentre de todo y no aspire nada más a tener un determinado público lector, y ahí entran los cuentos, que también por primera vez la literatura que era libre tiene que someterse al formato. Es decir, ustedes entregan, antes yo supongo que se diría por cuartillas, ahora se dice por golpes, pero es un vehículo maravilloso de difusión, muy superior al libro, y porque es famoso, por ejemplo, el Imparcial, en el México de hace un siglo, que tenía muchos lectores, pero tenía más auditores, que llegaba el Imparcial a un lugar y en la plaza se ponía un señor a leer. Entonces, se da, creo que su primera manifestación es dentro de la crónica modernista. Se ve muy bien en Gutiérrez Nájera, por ejemplo, en la historia de un tranvía, que además ese tranvía, si ustedes lo leen, no es un tranvía eléctrico. El tranvía eléctrico apareció en 1900 y este cuento es de 1885, es un tranvía de mulitas. Pero, es decir, está a punto de ser un cuento, pero todavía no es un cuento. Me parece, pero también Magali, que conoce mucho mejor que yo la literatura francesa, que la influencia de Guy de Maupassant es decisiva para la aparición del cuento, y los cuentos de Maupassant están publicados en la prensa francesa y coexisten con las crónicas. Y recuerden que, bueno, pero también en francés, Nouvelle está en duda, ¿no? Sí. Porque ¿qué es? ¿Es una novela corta? ¿Es un cuento? Y también es la noticia. El cuento siempre trae noticias de algo que está más allá, ¿no? El cuento viene de la aldea que está detrás de las montañas, nos cuentan esas cosas, y eso es lo que forma el cuento. Ahora, algunos de los, que tal vez sea, no sé, por lo menos como estilo, como prosa, el mejor cuento de este volumen, es uno de los más antiguos también, que es el de Martín Luis Guzmán. Ahora, con Martín Luis Guzmán, La fiesta de las balas, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Y que con nuestra realidad actual, que no pudo calcular don Martín Luis Guzmán, se vuelve verdaderamente atroz. Es un cuento de matanza gratuita, ¿no? Y entonces, ¿qué lectura tan ingenua? Y no sé si hicieron otros, hice yo no vi ese aspecto terrible de violencia cuando lo oí la primera vez, ¿no? O sea, Rodolfo Fierro toma a una serie de prisioneros colorados, o sea, orozquistas, y los mete en un corral y dice, el que pueda salvarse salva, el que no, lo mato, ¿no? Y tiene un ayudante que le va a dar una pistola y van cayendo, y es una cosa horrible y atroz el cuento. Pero está tan maravillosamente bien escrito que se neutraliza el horror. Y también otro cuento que yo había leído muy ingenuamente es del compañero de generación de Guzmán, que es don Julio Torre, que es el cuento que se llama de fusilamientos, ¿no? De fusilamientos es un cuento totalmente inhumano, de que la diversión, como ahora vemos todas las monstruosidades que pasan todos los días por televisión, durante la Revolución Mexicana, la diversión era ir a ver los fusilamientos, ¿no? ¿Han visto ustedes, que eso también es un gran enigma para mí, esa película que se llama La banda del automóvil gris? La banda del automóvil gris es actualísima. Resulta que en el año de 1915, la Ciudad de México prácticamente cada semana es tomada por un ejército diferente.
Y entonces empieza a haber una serie de asaltos a las casas de la ciudad de unos señores con el uniforme del ejército constitucionalista. Y van en un automóvil gris. Y entonces parece que uno de los de la banda del automóvil gris estaba enamorado de, ya no deben haber ustedes oído hablar, no era vedette, ¿cómo se llamaría? De la famosa Tiple, María Conesa, que vivió hasta los 70 o 80 del siglo pasado. Entonces de repente está María Conesa cantando esa, ¿cómo era la canción? La de mi querido, la Gallina Blanca y mi querido capitán, y una señora se levanta entre el público, ese collar de diamantes es el que me robaron, ¿no? Y entonces ya la banda del automóvil gris está compuesta por los policías encargados de perseguir a la banda del automóvil gris. O sea, es como el gato y el ratón de la cola. Y ya llega a tal su audacia que asaltan la pagaduría de Hacienda en el Palacio Nacional. Entonces, esto no puede ser. Entonces, toman unos cuantos de la banda del automóvil gris y los fusilan. Pero todo el mundo dijo que el verdadero jefe de la banda del automóvil gris era el general Pablo González. O sea, recuerden ustedes que don Venustiano Carranza dividió su ejército, el ejército constitucionalista, en varios ejércitos, que eran ejércitos realmente. Con la división del norte no era una división, era un ejército. Solo él no quiso darle a Pancho Villa el título de comando y le dijo división del norte, pero entonces era el ejército del noreste de Villa, la división del norte de Villa de Obregón, la división del norte de Villa y la división del noreste de Pablo González, que así como el general Obregón es el único general mexicano que nunca perdió una batalla, Pablo González es el único general mexicano que nunca ganó una batalla. Entonces parece que él estaba detrás de la banda del automóvil gris. Pero ¿por qué tiene que ver esto con la película y con lo que decíamos? Que él quiere ser presidente en 1920 y patrocina esta película de la banda del automóvil gris para limpiarse de culpa. Y las escenas del fusilamiento son reales. Ya ¿para qué mandarlos a filmar si él las tenía? ¿No? Entonces, esta cuestión nunca resuelta de lo que es realidad y lo que es fantasía. Y yo creo que un momento importante, desgraciadamente no está aquí, bueno, no estaba todavía en edad, es el libro que acaba de publicar Vicente Leñero. ¿Tú has visto el libro de Leñero? No. Porque el libro de Leñero son cuentos, pero presentados como reportajes. Entonces, a mí los que me parecen más fantásticos y maestros son los imaginarios. Tiene, por ejemplo, un cuento sobre dos jóvenes que escriben la novela siempre buscada de Rulfo, La Cordillera. Sí. Entonces el cuento tiene esa inmensa flexibilidad. Bueno, yo quisiera hablar un poquito de los diferentes géneros que hay aquí, pero perdóname, no te he dejado hablar, Magali, o que me hagas preguntas. Sí, siempre digo eso. Es como cuando digo, perdón, no, realmente no tengo hambre, yo creo que no voy a comer, ese día como loco de vos. Yo quiero que hable Magali y no la dejé hablar. Y pregúntame todo lo que quieras. Sí. Maestro, la cena... No me digas maestro, por favor. Voy a la cena. Ahí está, perdón. Todavía no vamos a cenar, pero la cena de Reyes, ¿qué opinas? Opino de que, ya estoy como López Obrador, opino que, López Obrador dice de que, opino que yo creo que es el único cuento que escribió Alfonso Reyes, el único cuento, pero que es apasionante porque, y vemos cómo la idea de la originalidad no existe, se parece mucho a Aura de Carlos Fuentes, ¿no? Hacia adelante, y hacia atrás se parece a los papeles de Asper, de Henry James, ¿no? Y parece que hay un cuento japonés que yo no conozco. O sea que no importa lo que importa es el tratamiento literario, no el cuento. O sea, son dos mujeres de distintas edades en una casa sola a la que llega un señor, un joven, y hay un retrato de un militar. Eso coincide en todos, ¿no? Pero creo que es un muy buen cuento de Reyes. Sí, yo lo único que digo es que ahí hay una injusticia cuando se dice Alfonso Reyes y Julio Torres fundan la literatura fantástica en 1910. Yo creo que estaban los cuentos de Amado Nervo, que son muy interesantes, ¿no? Y que son absolutamente literatura fantástica.